Vale, pues bueno, mientras va uniéndose el resto de la gente, pues hoy me toca presentaros dentro del programa de seminarios y es un placer presentaros a Javier García Castro, que es investigador científico del Instituto de Salud Carlos III en la Unidad de Biotecnología Celular en Majadahonda. Javi tenía que haber estado aquí físicamente, pero bueno, no pudo ser. Yo le agradezco su disposición a darnos esta charla y contribuir un poco a que esto siga adelante a pesar de la situación. Yo me habría gustado. Ya, nada. Pues eso, Javi y yo nos conocimos hace tiempo ya en el Banco Andaluz de Células Madre. Él era jefe de grupo y yo era su postdoc. Y fue en aquella época tan buen jefe que incluso me permitió que le robara gran parte de la línea de investigación en sarcomas que él empezó y que al final acabó convirtiéndose pues, en la línea que ahora desarrollamos aquí en el ISPA. Desde entonces, pues bueno, seguimos colaborando frecuentemente, ¿no? Como veréis, Javi tiene una visión súper integral de todo lo que investiga y como veréis en la charla, pues es capaz de integrar desde la terapia celular con células madre mesenquimales al tratamiento con virus, viroterapia, inmunoterapia, o el desarrollo de métodos para seguir la evolución clonal de los tumores. Creo que de todo esto nos va a hablar hoy. No sé si más aplicado al campo de los sarcomas o varios tipos de tumores que él trabaja en general. Y nada, ya te cedo la palabra, Javi. Te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias, René. Antes de compartir en pantalla, empezar la charla, agradecerte lo que has dicho, pero para nada, la suerte fue mía, una tremenda suerte de conocer a René, de colaborar con él y desde entonces yo creo que ha sido mano a mano. Ahora veremos sobre todo esta parte inicial, efectivamente la iniciamos juntos, él de hecho la ha desarrollado mucho más que yo y bueno, como dice un poco René que me ha gustado, sí que nosotros, aunque es una palabra muy manida, sí que hacemos una investigación translacional que bueno, espero que os convenzca que realmente es translacional de verdad, como intentamos comprender mecanismos básicos, de ahí buscar aplicaciones o terapias para la sociedad, en este caso clínicas, y bueno, luego de vuelta al laboratorio. Supongo que me dejará compartir pantalla. Lo tengo inhabilitado, si me lo podéis, para compartir pantalla. Vale. Ahora. Bien, ¿se ve bien, René? Sí. Vale. No tapa, ¿no? O sea, se ve toda la pantalla, no se ven a los participantes. Vale. Bueno, sí, yo veo participantes, pero bueno. Sí, yo creo que se ve sin problema. Vale, bueno, pues lo hago así. Bueno, pues este era un poco el título que habíamos puesto. Como veréis, la charla, más que ver con mucha profundidad un solo tema, es, digamos, una visión global de varios proyectos que llevamos, por así decirlo, con una perspectiva, ¿no? Focalizado un poco en los sarcomas, como ha dicho René, aunque tocamos otro tipo de tumores, pero en este lo quería centralizar un poco en sarcomas, desde el origen de esta sarcomagénesis, lo que sería la célula iniciadora de tumor, y que a diferencia un poco de los carcinomas, pues si la gente está a lo mejor un poco más acostumbrado, los carcinomas suelen ser tumor de páncreas, tumor de colon, tumor de pulmón. En los sarcomas nos encontramos con un sarcoma de Ewing o un liposarcoma, es decir, tumores en general que a lo mejor no están tan definidos anatómicamente y por lo tanto su célula de origen no siempre está muy claro, ¿no? Nosotros hemos ceñido a los sarcomas y entre los sarcomas aún normalmente de forma más específica a los osteosarcomas, cómo ha sido su desarrollo, su evolución, tanto, digamos, por cierta información genética, las mutaciones que puedan tener, como esta interacción con el medio ambiente que vemos que, lógicamente, al ser un osteosarcoma es extremadamente óseo y de la médula ósea,
Y no solo en ello, sino desde hace ya más de 20 años yo he estado muy interesado en esta interacción entre el desarrollo del tumor y, como digo, su interacción con el sistema inmune, con una finalidad última también de desarrollar inmunoterapias, ¿no? Bien, pues con esta visión global, desde, como digo, los aspectos básicos, desarrollo tumoral y posibles tratamientos, es un poco como vamos a focalizar la charla. Esta primera parte, de manera un poco rápida, os comentaré nuestros estudios sobre la hipótesis de que las células madre mesenquimales fuesen estas células iniciales de tumores de los sarcomas, que es digamos, los aspectos que más colaboré con René, como habéis visto, ¿no? La célula madre mesenquimal es una célula progenitora que se encuentra en tejidos mesodérmicos y que por diferentes ciclos de diferenciación puede dar, como veis, a diferentes tipos de tumores, a diferentes tipos de células de diferentes tejidos mesodérmicos. Es lógico pensar que si se ocurren fenómenos de transformación tumoral, mutaciones, etcétera, en esa célula madre mesenquimal, podría dar lugar a diferentes tumores. Como vemos aquí, a partir de una célula madre mesenquimal transformada tumoralmente, pues en función de la vía de diferenciación, pues va a dar, como digo, estos tipos de tumores que para quien no esté muy acostumbrado a trabajar en sarcomas le puede resultar un poco más extraños de los que se trabaja habitualmente, porque los sarcomas suelen ser menos habituales en población adulta. No tanto población pediátrica, que como luego veremos, nosotros trabajamos principalmente con niños, y en los niños apenas hay carcinomas y hay tumores cerebrales, leucemia, linfomas, neuroblastomas y sobre todo luego sarcomas. Pues bien, focalizándonos un poco en los osteosarcomas, decidimos, los osteosarcomas, a diferencia de otros sarcomas, no tienen genes de fusión característicos, tampoco tienen a lo mejor algunos oncogenes driver muy específicos, pero sí presentan esa serie de características, y entre ellas es, como se ve aquí, la frecuencia de genes mutados en osteosarcomas, los más habituales, P53 y retinoblastoma, que son genes que también es verdad que están habitualmente mutados en otros muchos de tumores, pero que en estos sarcomas son característicos. Y como todos sabemos, pues sus funciones serían, si se anulan sus funciones, pues esta inhibición de posibles apoptosios en respuesta a daño del DNA, etcétera, y un incremento, en el caso de retinoblastoma, al liberar a su partner, a E2F, pues en la progresión tumoral. La forma más habitual de ver si una célula madre mesenquimal es la célula inicial de tumor habría sido a lo mejor ratones transgénicos. Como vemos aquí, es una tabla con diferentes ratones transgénicos con diferentes promotores específicos de promotores osteoblásticos. Sin embargo, la célula madre mesenquimal, la célula más pluripotente, más STEM, por así decirlo, no tiene un marcador único todavía que se haya caracterizado. Las células mesenquimales se caracterizan pues, por marcadores positivos, negativos, por su capacidad de diferenciación in vitro, etcétera, pero como digo, no hay un buen marcador, por lo tanto no hay un buen promotor que podamos utilizar para insertar mutaciones específicas. Sí que se ha hecho, como vemos, en estos progenitores más tardíos, y efectivamente la incidencia de osteosarcoma, pues en algunos casos es del 100%, en otros menos, más variable. Pero con la célula mesenquimal pues teníamos este problema de no contar con un buen promotor. Por lo tanto, la estrategia que utilizamos para fijarnos en la célula mesenquimal fue utilizar ratones que tenían secuencias FLOXP en los genes de retinoblastoma P53. De estos ratones obtuvimos las células madre mesenquimales, bien de tejido adiposo o médula ósea, que son los tejidos donde es más habitual obtener este tipo de células, y en vitro, estas células que en principio su comportamiento, etcétera, características son normales, le hicimos una transducción con un vector adenoviral que expresaba la argominasa CRE. Esto lo que hacía es seleccionar específicamente RB o P53 o la combinación de ambos, y cosa que pudimos comprobar, y estas células ya seleccionadas, como digo, ya células CAO en P53 y retinoblastoma, pues efectivamente presentaban un mayor crecimiento en cultivo, mayor estelar cromosómica, crecimientos en medio semisólido, y cuando la inoculábamos subcutáneamente en ratones inmunodeficientes, pues se generaban tumores con mayor o menor incidencia, dependiendo de si solo tenía alterado uno de los dos genes o ambos, pero curiosamente los tumores que formaban, en este caso las mesenquimales lesionadas en retinoblastoma P53, eran leiomyosarcomas.
los leiomyosarcomas son los sarcomas, digamos, de un origen o una característica fenotípica de músculo liso. Como nuestra intención era desarrollar estos sarcomas, el grupo de René lo que hizo fue una estrategia muy interesante, que fue poner a diferenciar en cultivo in vitro las células mesenquimales hacia osteoblastos, y durante este periodo de diferenciación in vitro, a diferentes tiempos, hizo la eliminación de los genes de RBP53 con el vector adenoviral, y como veis, en diferentes días las características del tumor cada vez eran más de osteosarcoma, para ser finalmente un osteosarcoma muy bien diferenciado. Por lo tanto, partiendo de células similares, o bien las mesenquimales como tal, o bien células derivadas de estas mesenquimales tras un periodo de diferenciación y que se convertirían en preosteoblastos, el tipo de sarcoma que se origina es diferente, ¿no? Del leiomyosarcoma a osteosarcoma osteoblástico bien diferenciado. Pero como digo, nosotros estamos interesados en el osteosarcoma como tal. Y pensamos que quizá el microambiente tenía un papel importante, porque al fin y al cabo el implante que hacíamos subcutáneos, lo que tenía más cercano era la capa muscular que hay debajo de la piel. Y quizá pensamos que esos factores del músculo liso que tenía el ratón, pues había inducido esas células mesenquimales lesionadas en RBP53 a un leiomyosarcoma. Entonces hicimos este mismo de implantes con mesenquimales lesionadas en retinoblasto P53, pero con un microambiente diferente. En tres, digamos, modelos diferentes. Uno que es simplemente con un factor, la BMP2, que es un factor preosteoblástico clásico, bien con un sustrato, un scaffold, que es una cerámica, hidroxiapatita TCP, que de hecho se utiliza para reemplazar huesos en cirugía odontológica, o la combinación de ambos. Pues bien, estas células, si se combinan con la hidroxiapatita en cultivo durante una noche, las células se adhieren a esta hidroxiapatita y después se hace un implante, como se observa aquí, a veces embebidos en un gel de fibrina, y se observan los tipos de tumores. Como vemos, estos tumores son mucho más densos en esta matriz ósea, incluso más irrigados, y lo que se observó es que tanto como MP2, como la cerámica, como la combinación de ambas, lo que se generaban eran estos sarcomas muy bien diferenciados, estos sarcomas osteoblásticos, indicando que a partir de las mismas células, en este caso células mesenquimales, seleccionadas en estos genes, el microambiente, en un caso sin nada, o en otros casos con estos factores, podían originar diferentes tipos de sarcoma, lo que, digamos, nos apoyaba, que fuese indirectamente, la hipótesis de que las células mesenquimales per se podían ser las células iniciales de tumores de diferentes tipos de sarcoma. Este modelo, digamos, lo confirmamos con un implante ortotópico, implantamos intrafemoralmente las células y, como vemos aquí, pues originaban imágenes muy características de como rayos de sol que se llaman de los osteosarcomas, etcétera, y efectivamente de forma ortotópica las células mesenquimales en este ambiente nuevamente dentro de la médula ósea con el hueso al lado, por así decirlo, diferenciaban o generaban tumores osteoblásticos, y además también en este caso de forma espontánea se generaban metástasis pulmonares, como vemos aquí abajo, que estaban calcificadas y que tenían mismas características. Por lo tanto, a modo de resumen, en función del microambiente en el que se implanten, las células mesenquimales mutadas podían dar lugar a distintos sarcomas, y teníamos también un modelo de osteosarcoma con el que trabajar, y ahora veremos que lo utilizamos para la siguiente estrategia. Bueno, no quiero entrar, esto se trabajó mucho más. René, de hecho, ha hecho una estrategia similar con liposarcomas y con otro tipo de sarcomas. Nosotros también a estas mesenquimales puedes añadir diferentes oncogenes, en este caso, por ejemplo, es FOS, y da otro tipo de, en este caso, de estos sarcomas, los condogénicos. También le puedes introducir otro partner de AP1, que puede ser YUR, y da estos sarcomas fibroblásticos, es decir, que estas células, como era un poco de prever, al ser más primogéneas, más primitivas, la adición, la mutación puede rederivar o bien a diferentes tipos de sarcomas o dentro, como vemos, dentro del mismo tipo de sarcoma, los osteosarcomas, diferentes subtipos, ¿no? A modo de resumen, pues tanto mi grupo como el de René ha aportado mucho a este campo del posible origen de las células madre mesenquimales como células iniciadoras de sarcomas.
no solo en el ambiente murino, sino también, y ahí ya sí que no voy a entrar hoy, con otros modelos humanos, con mesenquimales pretransformadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, un poco quería también esta introducción para entender el modelo que utilizamos en el estudio que hemos llamado en dinámica poblacionales durante la degeneración de los osteosarcomas. Entonces nosotros queríamos hacer un seguimiento clonal, por así decirlo, de los osteosarcomas para saber cómo evolucionan y si existía o si era correcto a lo mejor la hipótesis de la existencia de las células madres tumorales, las cancer stem cell, que no son lo mismo las células iniciales del tumor, en estos tumores, en los sarcomas. Inicialmente probamos otras estrategias más habituales, como ciertos marcadores de membrana, etcétera. Aunque hay mucho publicado sobre eso, nuestras manos no nos termina de funcionar bien. Y lo que hicimos fue aplicar esta estrategia, que se publicó en Nature Medicine hace ya unos años, y lo que viene a utilizar son 3 vectores lentivirales integrativos, cada uno de ellos expresando una proteína fluorescente diferente, verde, roja y azul. Y como todos sabemos, la combinación de estos 3 colores, verde, rojo y azul, en diferentes grados e intensidades nos puede dar un acúmulo de colores que idealmente, como vemos, podrían asemejarse al arco iris. Este grupo lo hacía tanto con líneas, como vemos aquí las 293, como fibroblastos humanos o hepatocitos, y la diferente cantidad de vectores lentivirales que se integran y la posición, que es al azar, en donde se integran los vectores lentivirales, va a dar diferentes niveles de expresión de cada una de estas proteínas fluorescentes. Como digo, la combinación de todos ellos pues dan colores únicos en cada tipo celular. Pues bien, nosotros utilizamos esta estrategia para estudiar la evolución clonal de manera muy sencilla. La evolución clonal es algo que se está estudiando en cada tipo tumoral porque se ve que obviamente cada tumor evoluciona de una manera diferente. Los 3 modelos básicos serían una evolución lineal, donde un clon predominante va desplazando al anterior por la adquisición de nuevas características, mutaciones, etc. Hay también otro modelo en donde hay un equilibrio, digamos, de diferentes clones y estos se van alternando, o puede haber clones principales con clones secundarios. Lógicamente estos son como modelos muy rígidos y como veremos la realidad pues es mucho más variada que todo esto. Pero bueno, entonces lo que hicimos fue en el modelo que he contado, utilizando células mesenquimales de ratón seleccionadas en retinoblastoma IP53, marcamos, hicimos la transducción con los vectores lentivirales. Esto la verdad es que hay que ponerlo a punto para cada línea celular porque hay que utilizar una MOL, esto es un número de vectores lentivirales por célula bajito para que, bueno, pues idealmente haya pocas integraciones y esas pocas integraciones lo que genere, como vemos aquí, una cantidad de color que podemos seguir tanto por citometría de flujo como con microscopía confocal. Además, como vemos aquí abajo a la izquierda, esta combinación de colores en cultivo in vitro se mantenía estable sin haber un predominio de ningún clon, lo cual nos indicaba que efectivamente no estaba, durante la expansión del cultivo in vitro no estamos generando ya una selección artificial y además nos indica que al menos en el cultivo in vitro y al menos con este modelo no hay una selección clonal, sino que todas las células más o menos participan de la evolución del cultivo. Pues bien, hicimos el implante subcutáneo con este modelo que he contado de implante con las cerámicas, la de zapatita TCP, que origina estos sarcomas y efectivamente en un tiempo relativamente corto, en 25 días, pues tuvimos estos tumores que, como se observan, crecen en torno a, está marcado por aquí asterisco, las cerámicas de esa zapatita TCP, y cuando esto miramos en microscopía, vemos como vemos ese aspecto totalmente diverso, etc. Es cierto que cuando se pone esto en pantallas, a veces en el tipo de pantalla puede parecer que hay un predominio de los verdes, pero esto está analizado, lógicamente, ya no solo por el color que se ve, sino en el microscopio confocal uno puede saber las longitudes de ondas que se emiten, y es una percepción que tiene el ojo humano más estas pantallas donde, digamos, tiende a ver más el verde que, por ejemplo, los azules. Pero bueno, lo que viene a indicar es que, por ejemplo, este crecimiento
de los sarcomas es muy diferente a lo que se puede ver en carcinomas. En carcinomas se tiende a ver parches. Como vemos, donde hay cada clon crece, no, digamos, no se mueve del sitio, por decirlo así, y se ven esos tipos de parches. Mientras que, como se puede observar, aquí se ven que en los sarcomas, probablemente por su origen mesodérmico y su capacidad probablemente de mayor movilidad intratumoral, pues como vemos, no genera estos parches. Y otra cosa que se observa en estos tiempos cortos es que no hay un predominio claro, no hay un clon dominante, sino que lo que ha habido es una evolución, digamos, equilibrada entre los diferentes clones que se componen y además en estos tiempos cortos vemos cómo crecen todos en torno a este microambiente de la idiosapatita, este microambiente de bone marrow-like, por así decirlo, y está bastante bien definido. Bien, pues cuando lo que hacemos es dejar el implante, el tumor, en vez de en tiempos cortos, o relativamente cortos, son 25 días, en 50 días, lo que observamos es que que lo voy a comentar, esta parcelación inicial dentro de este microambiente de la idiosapatita, ya hay ciertos clones que escapan a este microambiente, y como vemos aquí, que quizás no se ve muy en la pantalla, aquí hay un clon que es completamente azul, aquí hay otro que es completamente rojo, etc. Es decir, empiezan a aparecer clones dominantes en la periferia del entorno osteogénico, por así decirlo, y se generan estos clones más o menos dominantes, por así decirlo. Lo cual nos puede indicar que quizás este microambiente está generando un equilibrio entre los clones tumorales diferentes a cuando se encuentran más alejados del entorno de influencia de la cerámica, ¿no? Esta misma aproximación la hicimos con el modelo ortotópico, como indico, introduciendo las células tumorales en el interior de la médula ósea. En tiempos cortos, como vemos, no se observa externamente una alteración significativa por rayos X del hueso, aunque sí está creciendo internamente el osteosarcoma. Como vemos además aquí con sus trabéculas bien caracterizadas, y dentro de la médula ósea, bien delimitado por el hueso, se observa el crecimiento de diferentes clones con diferentes colores, incluso cómo se quedan las clones tumorales en torno al periósteo. Nuevamente, si dejamos evolucionar el tumor, se volverá más agresivo, como suele ocurrir, y como vemos aquí a 50 días, pues ya hay una alteración de la estructura ósea, se generan, como vemos por aquí, por rayos X, estas imágenes características del osteosarcoma, y efectivamente hay una ruptura del hueso, y externamente pues empiezan a aparecer clones dominantes, como se ha visto en el modelo anterior. Igualmente, estos modelos, como hemos comentado, se pueden generar metástasis tumorales. En un caso donde dejamos que se desarrollasen bastantes metástasis, como se ve aquí en esta imagen, fuimos analizando una por una, por así decir, diferentes módulos metastásicos. Y como se puede observar, los nódulos metastásicos eran principalmente monocolores o, si acaso, dos colores. Cuantificando aquí el número, aunque también había metástasis policlonales, la mayoría venía a ser metástasis policlonales y pequeñitas. Lo cual es muy interesante porque hay diferentes hipótesis sobre la generación de las metástasis y también sobre la idea de que debe haber un nicho premetastásico. Ahora pues entraremos un poco en este detalle. También lo que estudiamos fue los cambios, digamos, que había a nivel de cromosoma por Sky, y vimos cómo, curiosamente, cuando analizamos los genotipos, los cariotipos cromosómicos in vitro, del pase 0 al pase 50 in vitro, vemos mucho más cambios, como se observa aquí, en diferentes tipos de alteraciones, ya sean deleciones o translocaciones, pérdidas cromosómicas, ganancias, etcétera, que en in vivo. En in vivo, como vemos, en los tumores genosos a día 25 o día 50,
realmente no hay cambios tan significativos, lo cual no deja de ser interesante, visto que a tiempo 50 algunos de estos clones eran más abundantes, ¿no? También quisimos confirmar si este mismo tipo de evolución clonal se daba en otros modelos de osteosarcoma, y para ello trabajamos en varios modelos. Aquí os voy a presentar uno de ellos, que es una línea de osteosarcoma espontáneo en ratón, la K5-OSA, aunque indicar que este tipo de comportamiento que voy a señalar de K5 también los hemos detectado en tumores humanos o en tumores de incluso estos sarcomas caninos. La línea K5-OSA, a diferencia de la célula mesenquimales RBP53, si la implantas subcutáneamente de forma espontánea, ya da un tumor de estos sarcomas osteoblástico, como vemos aquí con la presencia de osteoides, de partículas óseas, y los cortes histológicos, como vemos, son clásicos de osteosarcoma. Pues bien, hicimos igualmente el marcaje de este tipo de línea celular, que además in vitro puede diferentes aspectos, pero también hicimos el mismo marcaje, y al implantar estos tumores de manera subcutánea, en este caso solo el tumor, sin la cerámica, porque como digo, esta línea tumoral sí que tiene la propiedad innata de generar un osteosarcoma, pues lo que observamos fueron, en este caso, clones dominantes, un poco de forma semejante a lo que habíamos visto en el anterior modelo a tiempos largos, ¿vale? Igualmente la célula K5 no da tantos metástasis, y como veis en este caso solo pudimos detectar un par de metástasis, con lo cual tampoco podemos sacar una conclusión muy válida. Lo que sí que hicimos fue aislar estas células tumorales y analizarlas en trasplantes secundarios y terciarios, y lo que observamos es que los trasplantes secundarios y terciarios se volvía a generar un estado de policlonalidad, es decir, volvíamos a ver los tumores de todo tipo de colores. Lo que nos indicaba que tanto en el modelo de mesenquimales, cuando crecen fuera de la idiosapatita, como en estas otras líneas, a la hora de que se generan nuevos clones dominantes, estos clones dominantes, digamos, como que resetean y empiezan otra vez a competir entre ellos, pero sin todas estas células presentan las mismas propiedades tumorales. Es decir, no encontramos subpoblaciones de células con más capacidad tumoral, como podría ser al estudiar una cáncer stem cell, etcétera, sino que todas ellas, bien haciendo clones, bien haciendo nuevos marcajes, tenían la misma capacidad tumoral. Por lo tanto, como vemos, realmente es complicado definir que un tipo de tumor, en este caso nuestro sarcoma, se genera a través de una dinámica clonal u otra, como habíamos visto en estos modelos que hemos comentado al inicio, y sí que lo que observamos es una cosa mucho más dinámica, que en función del microambiente, en función de la evolución temporal, etcétera, se puede ir combinando estos equilibrios puntuales con, de repente, ganancias de clones específicos. Lo que también observamos es que estos clones más abundantes del tumor primario no eran los colores más predominantes en las metástasis tumorales. Es decir, las metástasis tumorales en pulmón generalmente se originaban de clones totalmente, por así decirlo, minoritarios en el tumor primario. Por lo tanto, la complejidad de esta dinámica celular, desde luego, es mayor casi de la esperada, y bueno, seguimos también un poco estudiando este tema en otros modelos de osteosarcoma por ver si son características peculiares, como digo, de estas líneas o más genéricas, ¿no? Y bien, dentro del estudio de esta dinámica poblacional, las generaciones de osteosarcomas, nos interesaba ya no solo cómo es la dinámica de las propias células de osteosarcomas, sino cómo interacciona con las células del sistema inmune. Porque he comentado, en nuestro grupo, la otra línea de trabajo que veremos un poco más al final, es el desarrollo de inmunoterapias. Lo hemos haciendo hace 20 años, es verdad que hace 20 años quizá parecía más prometedor el campo en el que se estudiaban las rutas y se buscaban targets específicos para inhibir ciertas rutas de señalización, pero bueno, nosotros apostamos por la inmunoterapia
y de hecho actualmente, como todos sabemos, pues el campo de la inmunoterapia en oncología pues es de lo más avanzado. Pero como digo, nosotros en esta misma estrategia queríamos estudiar cómo evolucionaban las células tumorales en paralelo a el sistema inmune. Para ello, lógicamente, no nos servían los modelos inmunoeficientes que habíamos utilizado hasta ahora, donde no tienen el sistema inmune adaptativo, básicamente, y también déficits en ciertas subpoblaciones del sistema inmune innato. Y entonces implantamos estas células murinas en ratones inmunocompetentes. Para nuestra desgracia, nunca podemos obtener unos ratones con el tumor RGB, con los colores que hemos observado, bueno, diferentes aproximaciones que intentamos hacía pensar que estas proteínas fluorescentes probablemente sean demasiadas inmunogénicas per se. El sistema inmune la reconoce como extraña, se ataca y nunca deja generar el tumor con el sistema RGB. Entonces, por desgracia, no podíamos aplicar esta estrategia de seguir la clonalidad en ratones inmunocompetentes. Lo que hicimos fue generar con la misma línea los K5OSA o las mesenquimales RB53 en ratones singénicos inmunocompetentes, pero sin, como digo, estos tumores sin estar coloreados, por así decirlo. Y entonces lo que hicimos fue, cuando se generaron estos tumores, estudiar la infiltrado inmune de los mismos. Y lo que observamos fue un predominio del sistema inmune innato, sobre todo vemos aquí, de macrófagos y sobre todo de macrófagos tipo 2, estos con la línea K5OSA, y si lo hacíamos con las mesenquimales salía algo parecido, y además lo que también hicimos fue un estudio de tumores de estosarcoma de pacientes que se les ha hecho un RNA-seq y que se ha colgado estos datos de forma pública, en base de datos públicas. Hicimos un análisis in silico con el algoritmo del CIBERSORT, que igual hay gente que le suena si trabaja en esto. Es un algoritmo donde a partir de datos brutos, digamos, de RNA-seq, determina patrones de expresión característicos de cada población inmune y hace un análisis génico de infiltrado de poblaciones inmunes. Y nuevamente aquí en amarillo vemos en amarillo y en bueno, no sé si marrón verdoso como este color, presencia de macrófagos, principalmente macrófagos de tipo M0 o M2. Como vemos aquí. Como todos sabemos, los macrófagos, aunque también los neutrófilos, se pueden polarizar, por así decirlo, hacia un fenotipo tipo 1 o tipo 2, y en general en muchos tipos tumorales lo que ocurre es que se genera un ambiente inmunosupresor dentro del tumor. Este agente inmunosupresor se puede generar por linfocitos T reguladores, por supuesto por proteínas de checkpoint inmunes que se llaman, etcétera, y en este caso por lo que vimos es que parece que nuestros sarcomas tienen mucho papel en los macrófagos, donde la generación del tumor les va a hacer favorecer que se polaricen hacia tipo M2, que como vemos es un fenotipo inmunosupresor para evitar una posible respuesta inmune y entonces un crecimiento mayoritario del tumor. Por lo tanto, el ideal sería disponer de un tipo de terapia que bloquease esta polarización de los macrófagos de tipo 2, que eliminase este estatus inmunosupresor y que permitiese al sistema inmune poder detectar el tumor y eliminarlo. El problema de estrategias de inmunoterapia en tumores infantiles, que como he comentado al principio, nuestro grupo está más interesado en tumores infantiles, es que el origen de los tumores infantiles es muy diferente a los adultos. Los adultos generalmente acumulan, los carcinomas, perdón, sobre todo acumulan muchas mutaciones y son pueden presentar muchos neoantígenos. Los tumores pediátricos, por desgracia, la presentación de neoantígenos son menores. En muchas ocasiones, con un par de alteraciones génicas ya se puede generar un tumor. Por lo tanto, hace un poco más complicado poder detectar, como digo, estos neoantígenos. Aún así todo, pues como vemos aquí en estas tablas de diferentes tumores pediátricos, los osteosarcomas es los que más presentan inestabilidad genómica y también, como digo, las mutaciones por cantidad de genoma, por así decirlo, pues los osteosarcomas los presentan un poco más elevado. Por lo tanto, teníamos la esperanza de que, bueno, pudiesen ser susceptibles de ser tratados con inmunoterapia. ¿Qué desarrollo de inmunoterapias? Pues
nosotros ya hace más de 20 años nos fijamos que la quimioterapia estaba, en ese caso convencional, estaba llegando un poco a su límite. En oncología pediátrica, la entrada de nuevos fármacos en sarcomas es absolutamente minoritaria, y entonces pensamos en una estrategia para romper este balance, como hemos dicho, entre M1, M2, ese ambiente inmunosupresor, y la manera más que se nos ocurrió para romper este balance es utilizar un virus. Un virus de los llamados oncolíticos, en donde están modificados genéticamente de tal manera que idealmente o no infectan o no se replican dentro de las células sanas, y si son capaces de infectar o de replicarse dentro de células tumorales. Esto tiene, digamos, 2 o 3 efectos colaterales. Uno es obviamente la muerte de la célula tumoral. 2, al replicarse el virus generan miles de nuevos viriones, lo cual la terapia se va a amplificar per se, pero es que además esto va a originar la secreción de diferentes factores. Por un lado, factores de inflamación y de daño, porque las células pueden sentir que está siendo infectado. Además, la eliminación de las células tumorales puede secretar nuevos antígenos, con lo cual todo ello lo que llevaría es, como digo, a una muerte de las células tumorales por la replicación viral, pero además a una activación del sistema inmune por la secreción de estas citoquinas, la secreción de antígenos, tanto tumorales como virales. Y eso es un poco la estrategia que queríamos utilizar. Virus para que replicasen las células tumorales, eliminasen por las células tumorales, pero por otro lado eliminasen ese ambiente inmunosupresor y lo convirtiesen por contra en un ambiente inflamatorio que permitiesen también la actividad antitumoral. De hecho, en estos últimos años ya el camino de los virus oncolíticos ya se ha recorrido completamente, y hay un fármaco aprobado, Inligic, que es un virus oncolítico basado en herpes, que está aprobado para melanoma metastásico y que ha, como digo, pasado todas las fases clínicas y ha demostrado su utilidad en melanoma. Pues bien, nosotros desde el inicio utilizamos este tipo de virus, lo basamos en adenovirus, en los cuales se han realizado diferentes modificaciones génicas, como digo, para hacerles que sean virus solo sean replicativos en células tumorales, o al menos en células que se están replicando, porque una parte de su actividad se debe a E2F, que, como todos sabemos y he comentado anteriormente, E2F normalmente está ligado a retinoblastoma. Si el pathway de retinoblastoma al propio retinoblastoma está mutado o no se expresa, E2F estará libre, será capaz de unirse a este promotor artificial que le hemos puesto en nuestro virus oncolítico y replicar el virus. Sin embargo, la aproximación de utilizar intratumoralmente el virus no se puede aplicar en muchos tipos tumorales. Como he dicho, el virus basado en herpes que se ha aprobado en melanoma tenía la relativa facilidad de que los melanomas son superficiales, están en piel, como todos sabemos, y se pueden administrar intratumoralmente. Sin embargo, en muchos otros tumores la administración local intratumoral no es fácil ni es tan obvia. La alternativa podría ser, lógicamente, pinchar estos virus oncolíticos de forma intravenosa, de forma sistémica, y hay muchos grupos que lo están haciendo así. Pero en el caso, además de los adenovirus y de otros muchos virus, esto tiene un problema, que es que el organismo ha evolucionado, lógicamente, ser humano, para bloquear estos virus digamos, su transporte sanguíneo, y en el caso de los adenovirus, pues más del 90% son eliminados o bloqueados en el hígado, sobre todo por las células de Kupffer. Hay también, obviamente, anticuerpos neutralizantes, también el sistema de complemento los puede bloquear. Finalmente, tendría que encontrar el tumor, extravasarse del sistema circulatorio, digamos, atravesar la matriz extracelular que cubre los tumores y finalmente llegar a las células tumorales. Obviamente, esto conlleva que la cantidad de virus administrados sistémicamente que llega al tumor es absolutamente ínfima, y su eficacia clínica pues está viendo por esta vía bastante limitada. ¿Nosotros qué pensamos? Pues pensamos que, puesto que el tumor es un sistema complejo, como ya estamos viendo, que además de las células tumorales tiene otras células, y en las que hemos estudiado principalmente las células del sistema inmune, pero tiene otras. Dentro de esas otras pues pueden ser, por ejemplo, progenitores endoteliales, por ejemplo, los vasos. Pero también se sabe que las células madre mesenquimales pueden encontrarse los tumores. ¿Por qué? Porque aparte de sus propiedades que he comentado al inicio de las células mesenquimales, digamos, regenerativas, de formación de nuevos tejidos,
las células mesenquimales parece que están bastante implicadas en reparación tisular. Es decir, cuando detectan que hay un daño en un tejido, un órgano, acuden allí, tienen ese tropismo para acudir al sitio de daño y ayudar en la reparación pues de la herida o del daño que sea. Y durante estos años lo que hemos sabido es que los tumores probablemente secretan factores que no están muy bien definidos, todo el mundo pensábamos que pueden ser citoquinas, sobre todo quimioquinas, etcétera, pero que asemejan a este daño tisular y entonces las zonas mesenquimales tienen un tropismo y pueden detectar dónde está un tumor y anidarse dentro de este tumor. Por lo tanto, la estrategia que nosotros utilizamos es, si el uso de medicamentos, fármacos, incluso los propios virus, los propios antivirus monoclonales se van a dispersar por todo el organismo y ser poco eficaces, deberíamos utilizar un vehículo celular, en este caso idealmente es la célula madre mesenquimal, que es capaz de detectar el tumor y llegar específicamente al tumor. Y hacíamos una estrategia que pues, tradicionalmente se llama caballo de Troya, en donde las células mesenquimales es el caballo y nuestros virus oncolíticos, que es nuestro agente terapéutico, lo que vamos a hacer es infectar estas células ex vivo y inocular las células por el torrente, de tal manera que sean las propias células mesenquimales las que lleguen al tumor y entonces ahí liberen dentro del tumor el virus oncolítico. A esta estrategia la hemos llamado con un nombre muy original, de células y virus, pues Celivir, y es la que vamos trabajando en clínica mucho tiempo. Brevemente lo que hacemos es esto, meter de forma intravenosa células madre mesenquimales, inicialmente el propio paciente, que en el laboratorio las hemos infectado con el virus oncolítico y ellas detectan el tumor. Cuando llega al tumor, el ciclo lítico del adenovirus suele ser 48 a 72 horas, secretan nuevos virus que infectan a las células tumorales, las eliminan, las matan y además, como digo, se produce esta liberación de citoquinas y de antígenos, tanto tumorales como virales, que lo que va a producir es un reclutamiento del sistema inmune, que lógicamente va a tener una actividad antiadenoviral, pero que también en ocasiones buscamos efecto bystander, por así decirlo, para que consigan detectar y activarse frente al tumor. Esta estrategia, como digo, la llevamos trabajando desde hace tiempo. Tenemos diferentes tipos de modelos exclusivamente murinos, con adenovirus humanos, con adenovirus oncolíticos murinos también, modelos humanizados en ratones inmunoeficientes, etcétera. Y lo que sí que podemos comprobar en este modelo es que efectivamente nuestras mesenquimales, bien per se o marcadas por el virus, se alojaban de forma específica cuando inoculamos de forma intravenosa en los tumores. Y además lo hacían llegando, digamos, a un plató en torno a las 24 horas. Como he comentado, los virus oncolíticos basados en adenovirus tardan en replicarse, hacer el ciclo completo unas 48 a 72 horas. Por lo tanto, esta ventana de tiempo de 24 horas nos daba un margen de tiempo suficiente para que en el laboratorio pudiésemos infectar las células mesenquimales, inocularlas, que llegasen al tumor y, como digo, 1 o 2 días después, pues ya terminase el ciclo lítico del adenovirus y soltarse los virus dentro del tumor. Hemos estudiado en muchos modelos y de manera muy variable la eficacia. La eficacia en los ratones a priori no parece muy elevada, pero es un poco complicado tener estos modelos de ratón, porque los adenovirus, a diferencia de otros tipos de virus, son muy dependientes de tropismo de especie. Por lo tanto, si utilizamos adenovirus humanos, pues pueden tener problemas en replicarse en células de ratón y viceversa. Pero bueno, haciendo una historia larga, en resumen corto, solemos ver cierta eficacia del Celivir y además de obtener una menor reducción del tumor, una cosa muy interesante que sí que solemos ver es cómo en este tipo de tumores en los que tenemos este modelo murino, el sistema inmune, que está aquí marcado con CD45, se queda en la periferia del tumor. Es decir, el estatus inmunosupresor del tumor es tan elevado que no solo que inhiba la activación del sistema inmune, sino que le deja en la periferia del tumor. Esto es muy habitual en los sarcomas. Los sarcomas en muchas ocasiones en el interior tumoral apenas se ven infiltrado inmune. Y sin embargo, nuestro tratamiento con Celivir lo que hace es que genera esta entrada en el core del tumor del sistema inmune. Aquí vemos a lo mejor quizá unas fotos más interesantes. Como vemos en el grupo control, apenas están en el borde, muy poco linfocito infiltrado dentro y
una vez hecho el tratamiento, se produce una entrada masiva de linfocitos, en este caso tanto CD4 como CD8. Por lo tanto, aparte de tener una eficacia, sí que parece que estamos generando esta activación del sistema inmune. Pero como digo, se puede pensar si la activación del sistema inmune es frente al adenovirus o frente al tumor. Pues en un estudio que hicimos en los esplenocitos, vimos como la activación de linfocitos T citotóxicos, CD8, con secreción de interferón gamma, se daba frente a antígenos adenovirales, como es este 1B, pero también frente a un listado del tipo tumoral, que en este caso se llama CM34, aunque en menor cantidad conseguíamos ver linfocitos que se activaban frente al tumor. Como digo, esto lo hemos visto en otros tipos de tumores, como vemos aquí, por ejemplo, también en osteosarcoma, donde hay una eficacia y donde hay un mayor infiltrado de estos linfocitos. Esto es solo una visión muy pequeña de muchos modelos que hemos trabajado, pero entonces lo que hicimos fue ir a la agencia del medicamento, hablar con ellos y proponer un ensayo clínico en esta terapia. Cumpliendo todos los requisitos, llegamos a la obtención de un ensayo clínico, como vemos aquí, para la utilización de Celibir en niños, y en aquel momento también conseguimos en adultos, en el hospital del 12 de octubre de Madrid, niños en el hospital del Niño Jesús, y se utilizaban células mesenquimales autólogas que expandíamos en el laboratorio, infectamos con un adenovirus oncolítico, este se llama ICOVIR-5, lo generó Ramón Alemán del ICO de Barcelona, que es un experto mundial en adenovirus oncolítico, y digamos la estrategia era la que vemos. El paciente, lógicamente la entrada al ensayo clínico eran aquellos niños que habían sido refractarios o recidivantes de cualquier tipo de tratamiento estándar, entonces entraban en uso compasivo, se le ofrecía este ensayo clínico. Se obtienen las células mesenquimales autólogas, se expandían in vitro. En este primer ensayo clínico la agencia nos obligaba a hacer una reacción por rayos X por posibles células tumorales contaminantes y se inoculaba de forma intravenosa por un catéter central. Y esto además se podría hacer de forma repetida. Para hacer eso, lógicamente, tenemos que conseguir la financiación nuestro grupo de investigación para una sala blanca, y tenemos una sala blanca de las pocas en España que puede hacer las dos cuestiones, terapia celular y terapia génica. Tenemos una parte con presiones positivas donde hacemos la expresión de las células y le pasamos a otra parte de la sala blanca que tiene presiones negativas para infectarlas con el virus oncolítico. Esta sala obviamente está aprobada por la agencia y es donde se hace toda esta manipulación, lógicamente. Pues bien, en esta primera aproximación de ensayo clínico en fase 1 tuvimos dos conclusiones muy importantes. Uno, es un tratamiento sumamente bien tolerado. El único efecto secundario que observamos en los niños era básicamente un pico de fiebre a las 48 horas, puesto que le estamos generando una viremia, pero no veíamos alteraciones hepáticas, hematológicas, renales, etc. Y lo segundo es que, aunque lógicamente como era esperado, puesto que son niños donde han recibido un montón de líneas de tratamiento previos y son recidivantes, pero en un cierto porcentaje de ellos conseguimos ver respuestas clínicas parciales, estabilizaciones de la enfermedad en un caso durante más de 2 años e incluso en 2 casos vimos remisiones completas. En una de estas remisiones completas el niño recayó a los 2 años y falleció por una metástasis en el sistema central, pero el otro niño lleva curado más de 10 años. Lo que también estamos haciendo en paralelo es estudiar las células de los pacientes y las células y los tumores o, bueno, las muestras biológicas que tenemos de los pacientes no respondedores para intentar entender por qué unos pacientes han respondido bien y otros han respondido menos. Sabemos que en los pacientes respondedores se da una activación del sistema inmune, como se ve por los linfocitos en sangre periférica, y también en los pocos accesos a las biopsias tumorales se veía una activación en algunos pacientes respondedores de linfocitos infiltrantes. En este caso se generaron, como vemos aquí, nódulos linfoides terciarios, y con el marcador Ki67 de división celular lo que se ve es que las células del interior de estructura linfoide terciaria están ciclando, por lo tanto estarían activados, y esto es un indicador, aunque indirecto, de activación linfocitaria intratumoral. En este caso no conocemos con certeza si es adenoviral exclusivamente o antitumoral, pero como digo, esta activación la vimos en niños respondedores, con lo cual uno puede pensar que hay un tipo de respuesta inmune seguro que ha generado. Y aunque estos resultados eran muy buenos, para nosotros lógicamente no es suficiente. Necesitamos curar más y mejor.
intentando idealmente mantener esta ausencia de efectos secundarios, por así decirlo. Entonces volvimos al laboratorio, diseñamos nuevas estrategias y una de ellas muy clara era, aquí es la publicación del ensayo clínico de fase 1 que va a salir este año. Estas líneas que vemos aquí son los pacientes tratados y los que no se llegó a tratar. ¿Por qué? Porque este primer ensayo clínico de fase 1 la Agencia del Medicamento se obligó a que fuese con células mesenquimales autólogas del propio paciente. Lógicamente, la médula ósea de esos pacientes estaba absolutamente dañado de los años de quimioterapia y además necesitamos un tiempo para expandir esas células en cultivo. Y la mayoría de los pacientes, como vemos, terminaban muriendo antes siquiera de tener acceso a la primera dosis de Celibir. Por lo tanto, era muy obvio que si podíamos utilizar células mesenquimales halogénicos de donantes sanos, que se pudiese implantar en el momento de la entrada del ensayo clínico, podríamos tener mucho mejores resultados. Entonces hicimos un estudio en ratones comparando halogénico con singénico, es decir, autólogo halogénico, y la eficacia en estos modelos era semejante, pero aún más y casi mejor, lo que tuvimos acceso es a un hospital clínico veterinario en donde en la unidad de oncología se trataba a pacientes con tumores espontáneos, a pacientes caninos con tumores espontáneos. Por lo tanto, iniciamos un estadio clínico veterinario utilizando células mesenquimales de perros sanos, donadores, y haciendo la misma estrategia. Con diferentes cambios, que no voy a entrar, cambiamos también las dosis, la MOI, por supuesto no irradiamos, etcétera, etcétera. Hicimos en este caso pudimos tener acceso a biopsias tumorales antes y después de 4 semanas de tratamiento. Y estos son los 30 perros que incluimos en este estudio y aquí arriba la respuesta clínica. Y como vemos, tuvimos un 75% de respuestas clínicas, incluyendo un 15% de remisiones completas como en esta perra, donde vemos que está absolutamente saturada de metástasis pulmonares. Y sin embargo, tras muchas semanas de tratamiento, conseguimos eliminar y esta perra entró en remisión completa y lleva 4 años en remisión completa. Además, observamos estas biopsias pretratamiento y posttratamiento y vimos como había todo este cambio estructural porque realmente estamos afectando al tumor y estábamos disminuyendo su tamaño, se está aumentando más el infiltrado, como vemos, de linfocitos y sobre todo de macrófagos y neutrófilos. Y además, a pesar de que este tratamiento continuado intravenoso de nuestra estrategia aumentaba los anticuerpos neutralizantes de estos perros antiadenovirales, conseguíamos tener eficacia clínica durante semanas con adenovirus y además éramos capaces de detectar el adenovirus dentro del tumor, lo cual indirectamente nos podía indicar que efectivamente nuestras células mesenquimales estaban depositando el adenovirus en el tumor y este depósito, esta replicación de los virus intratumoralmente conllevaba todas estas alteraciones intratumorales, aumento de necrosis, fibrosis, hemorragias, degeneración de la matriz celular y, por supuesto, aumento del infiltrado del sistema inmune. Como digo, haciendo esa historia larga, bastante corta, hemos vuelto al hospital con estos datos y otros que tenemos y hemos propuesto a la Agencia del Medicamento un segundo ensayo, en este caso no es un ensayo clínico fase 2, sino que vuelve a ser un fase 1, puesto que la agencia considera que el cambio de células mesenquimales de autólogas halogénicos es evidentemente elevado como para que no podamos pedir una fase 2, pero sí hemos pedido un tratamiento con lo que hemos llamado en Halocelibir, utilizando células mesenquimales halogénicas para niños y adolescentes con tumores extracatedrales, principalmente, como digo, sarcomas. Y bueno, esta estrategia también la estamos utilizando con tumores del sistema central, pero eso ya entramos en eso otro día y como vemos, en nuestro grupo realmente nos gusta estudiar los mecanismos básicos de los tumores, estudiar aspectos, digamos, más, si queremos llamarlos celulares, quizá moleculares, pero sobre todo si hay una opción hacer esta investigación translacional y aunque todo entendemos y probablemente la gran parte de la audiencia entenderá lo difícil que es combinar lo que a veces se llama básicos con clínicos, en fin, yo creo que es todo parte de lo mismo, pero bueno, nuestro grupo está intentando que esta vía de transferencia de resultados de un lado a otro pues sea más fácil, lo cual redundaría en más eficacia y más opciones para los pacientes, que es lo que finalmente nos interesa. Y no, nada más, pues como siempre agradecer, he hecho una especie de resumen de muchos años, mucha gente, por supuesto empezando René, que ahora mismo está estudiando, pero llevamos muchos años, muchos hospitales, etcétera, y también muchas agencias financiadoras por el camino. Así que nada más,
muchas gracias y cualquier pregunta, como lo queráis. Sí, pues ahora están abiertos los micrófonos. Quien quiera hacer preguntas puede entrar. Vale. Bueno, mientras la gente se anima, si acaso, Javi, te pregunto yo alguna cosa. Bueno, lo primero, felicitarte. Yo ya te escuché varias veces, pero siempre, bueno, impresiona la capacidad que tenéis de llevar las cosas que hacéis en el laboratorio de la clínica y la profundidad con la que lo estudiáis todo. Yo, bueno, quería preguntarte la primera parte, el método este del RGB para seguir la clonalidad de los tumores, pues tiene una potencialidad tremenda. ¿Habéis hecho algo o pensáis que sería interesante ver cómo afectan distintos tratamientos antitumorales a la evolución de estos clones? ¿Esperas a lo mejor que la quimioterapia elimine los clones dominantes y deje otros clones bueno, menos abundantes o que haya una respuesta de eliminación del tumor Warden en general sin afectar a la clonalidad? Sí, como tú dices, esta estrategia efectivamente puede abrir mucho campo y de hecho ya comento que estamos abiertos a colaborar porque estamos haciendo marcajes de diferentes líneas, nosotros los sarcoma, y ya hemos empezado un poco también a distribuirlas con colaboraciones, porque además luego como el sistema está así como todos sabemos destrozado, pues me he quedado con 2 personas en el laboratorio, con lo cual muchas de estas cosas están un poco en stand-by, ¿no? Entonces sí, nos habría gustado efectivamente hacer un enfrentamiento frente a algo, ¿no? Tú tiras más un poco hacia la quimioterapia, a mí me habría gustado un poco ver cómo responden frente al sistema inmune y de hecho previsiblemente entremos ahora en el próximo año porque, bueno, todo este tratamiento que he contado, como ahora ya tenemos un ensayo clínico, el segundo, ¿no? Para los extracraneales y también para cerebrales, vamos a entrar al mundo de los CAR-T, porque es que la eficacia de los CAR-T es brutal y entonces lo que sí que tenemos pensado es enfrentar los CAR-T humanos en estos ratones inmunodeficientes a los tumores, ¿no? También, lógicamente, sería interesante ver la quimioterapia convencional. Yo creo que, claro, en los tiempos tardíos, evidentemente, va a afectar a los clones predominantes, pero lo que me preocupa y lo que probablemente esté pasando en clínica es que nosotros no hemos conseguido detectar, como otros grupos, las famosas cáncer stem cell, ¿vale? En nuestros modelos, ojo, nuestros modelos, que básicamente son estos ratones, aunque también hemos trabajado, como he dicho, con algunos de estos sarcomas humanos y de perros, no conseguimos detectar esas poblaciones que son las responsables de toda la regeneración tumoral. Sé que en sarcomas, incluso clínicamente, sí que parece que en ciertos subtipos tumorales sí que es cierto, ¿no? Que puede haber subpoblaciones que son las principales responsables de las recaídas o del mantenimiento de las resistencias a la quimioterapia, pero me preocupa un poco que nuestro sarcoma no sea así. Y también me preocupa que, claro, la metástasis, que es uno de los temas más importantes, más críticos en clínica, como os he contado, aunque, bueno, había más datos, pero bueno, lo podéis ver también en los artículos, etcétera, no provienen de los clones principales que vemos en el tumor primario, con lo cual la respuesta que uno vea en el tumor primario, pues a lo mejor no tiene por qué ser la misma que estos clones, ¿no? Y además son, pues, ha visto que solo sean colorines, son muy diversos. Por lo tanto, se está complicando un poco más de lo previsto, ¿no? Por eso, nosotros desde hace, como ya sabes, mucho tiempo pensamos que como los tumores es un tema muy complejo, habría que atacarlo con otro tema igual de complejo que es el sistema inmune. Y aquí os he estado por los virus, pero bueno, ahora los CAR-T-cell parece que funcionan muy bien, aunque son tremendamente agresivos. Lo nuestro, por suerte, es como muy seguro. Pero nosotros nunca habíamos optado por la vía de si inhibes o si atacas una cierta vía, pues esa es clave para el tumor, porque como vemos el tumor es tan variado y tiene tantos mecanismos de escape que, como digo, frente a un sistema complejo como es la generación tumoral, hay que atacarlo con otro igual de complejo o más, que es el sistema inmune, ¿no? Y mientras ir aprendiendo cómo lo está haciendo. Muy bien. Y
Luego, en cuanto a la otra parte, la del uso de mesenquimales y virus, de Cenivir, tú ves que la gran parte de las respuestas que veis son de la activación del sistema inmune, propuestas o sea, respuestas a la activación del sistema inmune por el tratamiento y no a los efectos de los virus propiamente dichos. ¿Qué efecto crees que tienen las mesenquimales que usáis como caballo de Troya en esta activación del sistema inmune? Pues sabes si las mesenquimales son inmunomoduladoras, a veces inmunosuprimen. ¿Cómo crees tú que afectan? Vale. No creo que sea, o sea, por supuesto que la replicación del virus es muy buena y necesaria para prender fuego, ¿vale? A las fogas del tumor. Pero no creo que sea mantenimiento. Date cuenta, o sea, primero, los tratamientos no son como los CAR-T que se da una vez. Nosotros tenemos que dar semanal o quincenalmente la dosis. Cuando ya se está obteniendo lo podemos reducir hacia tratamientos de un mes, pero se necesita mucho tiempo. Entonces, en ese tiempo nos hemos dado cuenta que al final los virus somos casi incapaces de detectarlo, con lo cual debe haber, si hay replicaciones, muy poca, ¿vale? Yo creo que casi tienen que hacer presencia, el sistema inmune vuelve a detectar que otra vez hay virus, con lo cual vuelve a inflamar y creemos que en los casos que tenemos remisiones completas es muy probable que hayamos activado el sistema inmune adaptativo, linfocitos T, pero los que tenemos o bien parciales o sobre todo las estabilizaciones, yo lo que creo es que estamos generando un cambio de polarización del sistema innato, básicamente los macrófagos, ¿vale? Pero claro, si dejas de incidir semanalmente con la presencia de virus, aunque no replique mucho, esa polarización se va a perder, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que estar haciendo tratamientos continuados durante varios meses. Por lo tanto, sí que creo que puede ser una activación del sistema inmune, pero como digo, a veces será adaptativo, que es lo ideal, porque entonces va solo, por así decirlo, pero si es el innato, tienes que estar constantemente inflamando. Y por otro lado, en cuanto a las células, aquí no lo he contado, pero creemos que son vitales. Comparando las células de los pacientes respondedores frente a los respondedores del primer ensayo clínico, nosotros ya vimos que secretaban menos interferón aquellas células de los pacientes respondedores. Entonces, una hipótesis que hicimos fue que quizás aquellas pacientes que de manera natural tienen unas células que no responden tanto a la infección viral, lo que van a hacer es que cuando esas células vayan por el vía intravenosa, el sistema inmune no las detecte como infectadas y puedan hacer mejor homing y luego así liberen el virus. Hicimos esa hipótesis, la trabajamos en el laboratorio haciendo un tratamiento de Celivir con mesenquimales que les hemos eliminado los toll-like receptor y efectivamente funcionan mejor que las células mesenquimales wild type. Pero aún más, como esto lo hicimos en paralelo con los hospitales, el hospital hizo un secretoma y un RNA-seq de las mesenquimales de los pacientes respondedores y no respondedores. Y lo que vio era que no eran TLR, parece, los que estaban cambiados en los respondedores. Era la proteína MAP, que es una proteína también, digamos, un sensor de infección porque va por otra vía, ¿vale? Y entonces ahora estamos trabajando con mesenquimales con las BAP-CAO para ver si efectivamente se comprueba. ¿Todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a que en el nuevo ensayo clínico de Celivir lo que hemos propuesto es que vamos a seleccionar a los donantes con aquellas células mesenquimales que crezcan bien, pero que además sean de manera natural poco sensibles a la infección viral porque a lo mejor tengan una menor expresión o de TLR o principalmente de MAP. ¿Vale? Y ya para finalizar esta pregunta, date cuenta que aunque tienes razón que las células mesenquimales son inmunomoduladoras, van a tardar, digamos, 2-3 días en ser completamente eliminadas, porque nosotros metemos el 100% de las células infectadas por el virus oncolítico, se replica dentro de las células mesenquimales y las elimina. Con lo cual su posible papel va a ser muy, muy cortito y, como digo, es previsible que básicamente no tengan nada. Y si hacen algún papel, en cuanto detecten que haya un virus, sería más bien inflamatorio. Pero no creemos que realmente aquí su papel inmunomodulador sea muy relevante, excepto, como digo, en este trayecto desde la infusión intravenosa hasta detectar el tumor, y eso yo creo que va más relacionado con los señales internos de detección de patógenos. Vale, muy bien, perfecto. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta, ¿puedo entrar ya o...? Sí. Sí, Bea, adelante. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias, Javier, por la excelente trabajo. Enhorabuena por el excelente trabajo y gracias por
por haber aceptado a exponerlo aquí. Y siguiendo un poco la línea de la inmunogenicidad que estabais comentando ahora con las mesenquimales, no sé si entendí muy bien si habíais caracterizado el infiltrado inflamatorio o la respuesta inmune entre los pacientes que respondían y no respondían para ver qué tipo de célula era. Decías que iba más por una célula adaptativa que una innata, ¿no? Y bueno, siguiendo con eso, si hay alguna diana en las células tumorales que pueda cambiar después del tratamiento, si tenéis alguna pista después del tratamiento con el Celibir, de manera que se pueda combinar el Celibir con inmunoterapia, quizá. O... Ya. Bueno, la primera pregunta, en los pacientes del ensayo clínico, inicialmente, como son pacientes que lógicamente vienen ya con varias líneas de tratamiento y muchos de ellos tenían cirugías, porque bueno, aunque la charla va sobre estos sarcomas, el ensayo clínico son tumores pediátricos, ¿vale? Porque como también sabéis, es muy difícil hacer grupos homogéneos de tipos tumorales en pediatría porque por suerte la casuística es menor, ¿no? Pero en los pacientes pediátricos no hemos podido estudiar bien el infiltrado comparando respondedores. Solo hemos mostrado, sinceramente teníamos biopsias de dos tipos tumorales, de dos tumores, de dos pacientes. Ambos dos respondedores y veíamos estos cambios donde hay un cambio en la mayor presencia de nódulos linfoides terciarios, mayor presencia de linfocitos T Ki67 positivos, es decir, que están ciclando. También de linfocitos B, que en su momento no hicimos mucho caso erróneamente, porque ahora parece que los linfocitos B tienen que ver, pero en los humanos eso no lo hemos estudiado bien. En los perros sí que lo hemos podido estudiar mejor y efectivamente los tipos tumorales en general, como los sarcomas, tenían poco infiltrado y después del tratamiento tenía un filtrado mucho mayor y era mucho mayor en el innato, sobre todo macrófagos y neutrófilos, pero también puede ser cierto que eso se deba a que digamos, activan por el virus, no solo por el tumor. Bueno, seguimos de hecho con también el modelo de perro, porque son tumores espontáneos, son muy parecidos a los de humanos y nos da bastante juego. Estamos un poco estudiando un poco mejor eso, pero no tenemos todavía muy claro en la clínica que estamos activando. A veces esto es indirectamente porque, lo que digo, si hubiesen activado el adaptativo, las respuestas, digamos, irían solas. Pero muchas veces, sobre todo con los perros, que podíamos hacer un poco más de juego, dejábamos de dar Celibir y revolvía el tumor. Le volvíamos a dar Celibir y volvíamos a tener efecto. Para mí eso me indicaría un poco del innato, por así decirlo, ¿no? Perdona, la segunda parte. La otra era si el tratamiento con Celibir modificaba algo. Pues fíjate, ahora mismo estamos dentro del grupo Hayes y Francisco Paco, que es un oncólogo pediatra del Niño Jesús, le acaban de dar un proyecto en donde hemos empezado a estudiar precisamente todas estas moléculas de checkpoint inmunes en nuestros sarcomas de pediátricos. Hemos cogido el histórico del Hospital Niño Jesús, sabiendo obviamente sus historias, y vamos a hacer un estudio un poco más detallado, porque como todos sabemos, pues no ha habido eficacia con los tratamientos de anti-PD1, PDL1, CTLA4 en los sarcomas, y menos en los pediátricos, y probablemente vaya por otra vía. En nuestros estudios genómicas sí que hemos visto otros antígenos como B7H3, TIM3, y lógicamente sí que hemos pensado que la combinación seguro que mejora. Lo que ocurre es que, bueno, si consigo financiación y personal, que la cosa está complicada, tendríamos que abrir esta línea de combinaciones con Celibir en los modelos de ratón y o en los perros para más adelante hacerlo en la clínica, porque al menos los ensayos clínicos que nos aprueba la agencia es en monoterapia y está muy bien porque tiene muy poco efecto secundario, pero por desgracia se queda un poco corto bueno, a ver, yendo a la clínica, obtener una fase 1 remisiones completas creo que es espectacular, pero no nos sirve curar 1 o 2, queremos curar más, ¿no? Pero sí, lógicamente, de hecho, en melanoma con el Lilly, que el otro, el herpes virus que os he comentado que está aprobado, aunque está aprobado como monoterapia, están haciendo ensayos clínicos para combinarlo con los checkpoint inmunes porque lógicamente va por ahí la oncología de estos tiempos. Gracias. Gracias a ti. Yo también tendría una pregunta, no sé si se me oye. Sí, Mariló, cuando quieras. Sí.
Bueno, primero me uno a René bueno, ahora no me sale su nombre, también a Bea, por las felicitaciones. La verdad que me ha encantado el trabajo que habéis hecho y todo lo que nos has explicado. Yo tengo dos preguntas, una en relación a la primera parte del trabajo. Me resulta muy interesante el hecho de que el microambiente sea capaz de modificar de una manera tan dramática la evolución de una célula progenitora. Y entonces imagino que habéis hecho ya muchos estudios determinando qué factores son los que están implicados en la parte en la que usáis la hidroxiapatita, que se ve que las células intentan crecer mucho alrededor de la hidroxiapatita, pero luego ya empiezan a crecer también hacia afuera. Entonces, no sé si tenéis alguna hipótesis de por qué eso influye en el desarrollo de un tipo u otro de tumor, pero existiría la posibilidad de que hubiera dos cosas. Una sería, por ejemplo, el stiffness, la densidad, digamos, de la matriz en la que crecen las células, o bien una situación de hipoxia alrededor de esa hidroxiapatita que pudiera estar modificando esa programación genética. Bueno, a ver, pues realmente no lo hemos estudiado tan en profundidad como nos hubiese gustado, porque aquí os he ido contando como un poco lineal, pero a veces, lógicamente, son proyectos que van en paralelo y, como digo, en los últimos años pues nos hemos ido quedando sin financiación, aunque no creo que publique mal. Es verdad que todo esto de desarrollar ensayos clínicos y demás te quita tiempo de publicar y no es ciencia de excelencia, ¿no? Así que nosotros no somos un grupo excelente y, por desgracia, no tenemos mucho más datos de eso, ¿no? Sí que es verdad que esto puede depender un poco también del tipo de mutación que haya, el que a partir de una célula mesenquimal se digamos, diferencia hacia un lado u otro, ¿no? René también ha seguido estudiando en ello, más con liposarcomas, etcétera, y no siempre a lo mejor ocurre en todos los tipos tumorales. Yo el tema de la hipoxia no estaría tan seguro, porque sí que lo que hemos visto es que estas implantes enseguida se irradian muy bien. No he entrado en detalle, pero algunas de las imágenes que habéis visto que hacemos con unos TAC, bueno, se hacen unos compuestos y se ve un poco la densidad de vasos que tienen, y son tumores que realmente suelen estar bien irrigados. Y la médula ósea, aunque es verdad que en ciertos lugares es hipóxica, en otros tienen, digamos, hay nichos que son como más cercanos a los vasos o en torno a los vasos, y bueno, no sé si realmente tendría que ver, pero como te digo, no lo hemos estudiado tan en profundidad. Lo que sí que hay que tener un poco en cuenta, y que es un poco la idea que nosotros tenemos, quizás que en muchos casos los datos que tenemos o lo que uno tiene en mente de tumores viene muy sesgado por, como digo, lo que se hace en carcinomas. Y en carcinomas es acumulación de mutaciones, lo cual lo hace probablemente insensible a todo lo exterior. Sin embargo, los tumores pediátricos son tumores nuevamente de problemas en el desarrollo. Bueno, cuando digo problemas son obviamente mutaciones, etcétera, etcétera. Pero es un entorno a darnos cuenta que está todo el organismo creciendo, con lo cual tiene que crecer y la célula tiene que ampliar y dar nuevos osteoblastos o dar nuevas células musculares o estirar las neuronas. Con lo cual, la generación de estos tumores primarios en muchas ocasiones viene dada por mutaciones de un par de eventos, porque las células ya están queriendo dividir, porque tienen que crecer el cuerpo. Por lo tanto, yo creo que lo que ocurre es que estas células tumorales son tumorales, pero todavía no han perdido esa sensibilidad al entorno, ¿vale? Sensibilidad que, como digo, una célula mesenquimal, si tiene que dar lugar a cartílago cuando el niño está creciendo, luego osteoblasto, o al revés, luego más grasa, o a músculo, o a lo que sea. Y entonces yo creo que, como tienen menos mutaciones y menos tiempo entre la mutación y la aparición del tumor, no se han vuelto tan insensibles como tradicionalmente pensamos en los carcinomas al ambiente. Entonces, bueno, la presencia de esos factores puede hacer que dentro de la misma célula, con las mismas mutaciones, pues un ambiente externo pueda redirigirlo, ¿no? Pero, como digo, sí que es algo que tenemos que estudiar más en profundidad y lo tenemos un poco parado, por desgracia.
Vale, bueno, muchas gracias. Respecto de la segunda parte, me resultaba muy interesante el ensayo que habíais hecho en perros, donde habíais encontrado una respuesta, bueno, dramática, ¿no? Y muy esperanzadora. Y habéis redefinido vuestro ensayo pensando en usar una línea mesenquimal diferente, unas células mesenquimales diferentes. Mi pregunta es, ¿habéis pensado si el tipo de tumor que desarrolla el perro tiene alguna peculiaridad que lo pueda, o incluso su sistema inmune, que lo pueda diferenciar del humano y poder utilizar esa información para mejorar también de otro modo el ensayo clínico? Sí, y algo estamos haciendo, aunque ahora mismo te reconozco que lo estamos haciendo más en tumores cerebrales, en perros. Y como digo, además nos ha funcionado no tan espectacular, pero también ha funcionado y acabamos de solicitar a la agencia para tumores cerebrales en niños, donde además hemos hecho algún uso compasivo y hay un niño que lleva 3 años en remisión completa de un tumor refractario que no era esperado. Entonces nos estamos dedicando más a tumores cerebrales y esto no hemos dejado. Yo cuando lo hice en los perros son tumores muchos de ellos muy parecidos y además los perros tienen más sarcomas que carcinomas casi. Pero aunque son 30 perros, que son muchos y son tratamientos de meses y son perros que se hacen radiografías, análisis, o sea, es un tratamiento casi como el humano, o sea, por eso nos interesaba mucho. Pero nuevamente tenemos a lo mejor una casuística de 4 hemangiosarcomas, 4 osteosarcomas, entonces es un poco complicado establecer grupos homogéneos. Yeah. Inicialmente queríamos hacerlo bien, ¿vale? O sea, lógicamente, ¿no? Pues quedarnos con algún tipo tumoral o dos, incluso me salen cepas, con razas de perros específicas. Sinceramente, como al final es tan complejo y Imposible. la colaboración con los veterinarios clínicos pues no deja de ser un poco compleja porque, bueno, a lo mejor acostumbrado a este tipo de investigación, pues tuvimos que abrir el abanico y casi admitir lo que entrase porque no estábamos teniendo admisión o entrada de pacientes oncológicos caninos con esas restricciones así. Con los cerebrales sí que nos podemos restringir un poco más porque los perros braquicefálicos, los que son así, que no tienen mucho morro, tienen mucha tendencia, los bulldog francés, todos estos, tienen mucha tendencia a tener tumores cerebrales. Entonces ahí hay un poquito más de homogeneidad y entonces ahí además sí que hemos hecho, porque ahora por suerte hay ARRA y RNA-seq también de perros y lo estamos haciendo en los cerebrales. Porque en los niños, como sabéis, pues lo más habitual son leucemias, linfomas y después en tumores cerebrales. Siempre habíamos pensado que esta estrategia no iba a funcionar en cerebrales por la incapacidad mesenquimales de atravesar la barrera hematoencefálica, pero fue precisamente los neurólogos veterinarios, al ver que funciona también en los oncólogos, porque allí lo llevan diferentes, que nos pidieron probarlo en los perros. Sinceramente, a mí los perros me da un poco menos de cosa y legalmente es más fácil. Y al empezar a obtener también resultados, pues fue cuando estudiamos más y ahora hemos presentado los datos previos a la agencia a ver si lo admite, aunque como digo, ya usos compasivos nos ha permitido. ¿Qué tumores cerebrales son? Que son de... En los perros o en los niños. Estáis empezando en niños, ¿no? ¿O? En niños sí, ependimomas, DIPS y no sé si del tronco, quizás. En los perros es verdad que hay más glioblastomas y oligodendrogliomas, creo. Ajá. Lo estoy diciendo de memoria. Bueno, no, era por curiosidad si era algún tipo de concreto. Como sabéis, los tumores cerebrales en niños también son relativamente diferentes a los adultos y acaba de salir, de hecho, un par de artículos y una revista muy buena comparando pediátricos, adultos y tumores de perro y aunque histológicamente a lo mejor no parezca, molecularmente se parecen los tumores de perro más a ciertos tumores externos central de niños que de adultos, con lo cual también se nos ha facilitado un poco de cara a la agencia, aunque no sean el mismo subtipo, bueno, pues que admita un poco este modelo, porque no es un modelo, es un uso clínico, pero veterinario. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena. Me ha encantado el trabajo y ojalá sigas adelante y puedas terminar esos ensayos con éxito. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, no sé si alguien más quiere ya hacer una última pregunta o
O si no ya Javi, pues nada. Ah, sí, Mónica. Una muy rápida, es que no sé si me lo he perdido y no sé si tenéis datos suficientes. ¿Tenéis información de metástasis, del efecto como tal en... No sé si en los perros, o sea, no sé si teníais manera de estudiarlo o si teníais... Vale, bueno, Lo digo un poco en por los todo el perros papel sí, del sistema en los inmune perros de la sí y en metástasis. los niños también. En los perros, bueno, he puesto una imagen solo, que es la más espectacular, como todo, imagen representativa, ya sabemos, pero es que este perro yo no sé cómo estaba vivo, como habéis visto, bueno, si las imágenes no eran las mejores y si uno no está acostumbrado a los rayos X menos, pero era brutal las metástasis pulmonares que tenía y estando con un estatus de salud, porque eso es lo bueno que tiene además este tratamiento de Celibir, que apenas tiene ningún efecto secundario y es más, me atrevería a decir que mejora por otras circunstancias, por las células, el estatus del paciente, sea canino o sea niño. Y de hecho, en la mitad de las remisiones completas de los perros, en la mitad tenían metástasis. Casi siempre pulmonares, también es verdad que son las más fáciles de detectar, entre comillas, porque no se hace el mismo tipo de estudio habitualmente en veterinaria que en humana, pero la mitad tenían metástasis pulmonares. Y en los niños, de hecho, el niño que tenía remisión completa nunca tuvo, que eso es algo también que es un poco habitual en oncología pediátrica, que no siempre haya un tumor primario muy definido, porque precisamente como son tumores muchas veces del desarrollo, muchos neuroblastomas, se encuentran diseminados, y el primario o remite rápido o se puede hacer cirugía o directamente ni está, ¿no? Y entonces el caso del niño que ya ha curado más de 14 a 15 años casi, era completamente diseminado, nunca había entrado en remisión, ni parcial, con ningún tipo de quimioterapia, le habían dado 4 líneas y entonces era completamente diseminado. El segundo niño con remisión completa también tenía metástasis y de hecho la recaída vino, se dejaron de detectar, por eso decimos que remisión completa, se detectaron metástasis y una de ellas estaba en sistema occidental y esa es la que... Porque el resto de metástasis empezaron otra vez a disminuir cuando volvimos a continuar 3 años después del tratamiento, pero bueno, pues esa es la única que no respondió. Y otras que ha habido estabilizaciones o remisiones parciales, la mayoría de veces son metastásicos, porque como digo, los ensayos clínicos vienen después de fallar todas las tratamientos convencionales, etcétera, con lo cual lo más habitual es que sean todos metastásicos o diseminados de partida. Bueno, pero eso es especialmente interesante. Sí, por eso llevamos 20 años, porque a pesar de no tener financiación y tener que haber sido dinero por una sala blanca y pelearnos y los clínicos que al principio, pues hasta la aparición del primer caso, que no se lo creían, pues pensaban que esto era una... Bueno, ya sabes, que cuesta convencer, sobre todo ahora manipular células, meter un virus y meter con los CAR T-cell parece muy obvio. Hace 20 años te miraban como que eso es absolutamente inviable, ¿no? Entonces, bueno, la combinación de falta de efectos secundarios con estas eficacias, pues es lo que hemos seguido y seguimos trabajando en ello. Lo que ocurre es que, bueno, claro, nos gustaría que sea aún más eficaz y por desgracia todavía no sabemos un biomarcador bueno. Ahora creemos que nos pilla este biomarcador para el fármaco, o sea, para las células, pero no tanto para los pacientes. Lógicamente hay una correlación positiva si el niño tenía un mejor estatus inmune al empezar, porque los tratamientos eran menores, etcétera, y una diferente respuesta. Pero todavía no tenemos claro cómo seleccionar los pacientes. Ya. Y entiendo que el virus y las células lo detectáis en el tumor primario, digamos, y no en la metástasis, ¿o lo habéis detectado también? Los niños, como he dicho, no hemos tenido acceso todavía. Sí, en los perros y en los ratones los podemos detectar en metástasis y en primaria. De hecho, en muchas ocasiones yo creo que llegan casi mejor al metástasis que al primario. Vale. Por tema circulatorio, por tema de que es más fácil es trasvasar y porque incluso para detectar un tumor primario a veces es muy grande, de agregar todo, cortar o hacer sintometría, es más difícil terminar localizándola, ¿no? Sí. Sí, esa era la pregunta, si creíais que venía el efecto del tumor primario o que era directo iba directo a las regiones metastáticas. O sea, yo lo que no creo es que tenga que, digamos, localizar, encontrar toda la metástasis, etcétera, etcétera, sino que es como una activación del sistema inmune y entonces ya sí que es sistémico, ¿no? Por así decirlo. Sí. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo
y mucha suerte para el futuro. Gracias. Bueno, Javi, pues muchas gracias. Ya ves, otra vez más nos dejas impresionados con tus avances y como decían Marilo y Mónica, ojalá podáis seguir mejorando el tratamiento y salvando a críos. No, bueno, en los próximos 3 años os cuento un poco cómo acaban estos ensayos clínicos y en qué hemos detectado. Pero nada, muchas gracias por la invitación, por la presencia y, como digo, cualquier cosa que pueda ayudar o colaborar, pues nosotros abiertos. Bueno, pues nada, estamos en contacto. Gracias, René.